Bienvenidos a la segunda parte de esta serie de 3 videos en la que estamos discutiendo lo que México necesita lograr para alcanzar la prosperidad. A través de la información y el conocimiento que nos brinda la pirámide de Maslow, analizaremos qué está fallando en el país y qué debemos solucionar. Gracias por estar aquí. Si no has visto la primera parte de esta serie, te recomiendo que vayas a ella antes de este video, aunque no es imprescindible que lo hagas. Comencemos. La inseguridad física, con 30,000 homicidios anuales, y la inestabilidad económica, con un Producto Interno Bruto per cápita en declive, de acuerdo al Banco Mundial, reflejan un gobierno incapaz de proteger a su pueblo o fomentar su bienestar. Este video, que está estructurado en 10 párrafos, analiza cómo las políticas y reacciones del gobierno en materia de seguridad y economía fallan en cumplir con las necesidades de la pirámide de Maslow, utilizando datos verificados para exponer la crisis. Por ejemplo, la reforma judicial del 2025, impuesta ilegalmente según la Suprema Corte, somete al Poder Judicial al crimen organizado, mientras que hay proyectos como el Tren Maya y Mexicana de Aviación que generan pérdidas millonarias. Las reacciones del gobierno, como ocultar cifras de violencia, manipular elecciones con acarreo y desviar recursos a regímenes extranjeros, agravan la situación. Aunque la 4T presume una aprobación del 80% para Sheinbaum, la participación electoral menor al 10% en la elección judicial revela un descontento creciente. Este análisis no es solamente una crítica, sino que invita a los mexicanos a exigir un gobierno que priorice la seguridad y la estabilidad económica para permitir un ascenso real en la pirámide de Maslow. La seguridad, segundo nivel de la pirámide, incluye la protección física, la estabilidad económica y confianza en las instituciones. Sin estas, los ciudadanos simplemente no pueden avanzar hacia la pertenencia o la estima. México enfrenta una crisis de seguridad con más de 30,000 homicidios en 2024, según el Secretariado Ejecutivo, y una percepción de inseguridad del 70% de acuerdo al INEGI. En economía, el Producto Interno Bruto per cápita cayó un 2% desde 2018, dijo el Banco Mundial. La cuarta transformación no ha controlado la violencia ni estabilizado la economía. Las reacciones del gobierno, como ocultar datos de homicidios, priorizar proyectos deficitarios como el Tren Maya, reflejan una disociación con las necesidades de seguridad de la población. Esto mantiene a los mexicanos en un estado de temor y precariedad, lejos de los niveles superiores de la pirámide. La seguridad física de cada individuo es fundamental para el segundo nivel de la pirámide. Sin protección contra la violencia, los ciudadanos viven constantemente con miedo, incapaces de buscar pertenencia o estima. Les decía que México registró 30,000 homicidios en 2024, según el Secretariado Ejecutivo, y la percepción de inseguridad alcanzó niveles que solamente habíamos visto cuando inició el combate al narco con Felipe Calderón. Con el Mundial de Fútbol de 2026 acercándose, la incapacidad de las fuerzas de seguridad mexicanas para controlar la violencia amenazan a visitantes y locales. La reacción del gobierno hasta el día de hoy ha sido minimizar la violencia, manipulando estadísticas para mostrar una falsa mejora. Transparencia Mexicana reporta que el gobierno está ocultando cifras de homicidios, mientras que el crimen organizado controla regiones y estados enteros como Michoacán y Tamaulipas también. La falta de estrategias efectivas como reforzar la Guardia Nacional y capacitar a las policías locales y la priorización de proyectos políticos sobre la seguridad pública reflejan un abandono de las necesidades reales para la seguridad, manteniendo a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad constante del cual no podemos salir porque no tenemos los medios siquiera para defendernos. La seguridad jurídica es esencial para la estabilidad. Un poder judicial independiente protege a los ciudadanos, pero su debilitamiento los expone al crimen, afectando la capacidad que tenemos para llegar y mantenernos en el segundo nivel de la pirámide. La elección popular de jueces en el 2025, impuesta violando amparos legales, de acuerdo a la Suprema Corte, somete al Poder Judicial a la influencia del crimen organizado y los partidos políticos. La reacción del gobierno siempre ha sido forzar esta reforma, ignorando todas aquellas suspensiones legales y erosionando la confianza en las instituciones que tenemos. Morena y la Cuarta Transformación han utilizado los siervos de la nación para movilizar votantes con un costo millonario al erario,
manipulando un proceso que carece de legitimidad, ya que se espera una participación menor al 10%, de acuerdo a los datos del INE. Esto, obviamente, que compromete la seguridad jurídica, dejando a los ciudadanos sin un sistema judicial que sea confiable y afectando su capacidad de sentirse protegidos ante las leyes. La transparencia en la seguridad pública es clave para que los ciudadanos sientan esta protección. La manipulación de datos que obviamente que genera desconfianza, afectando el nivel de seguridad. El gobierno reduce la transparencia en los reportes de homicidios según Transparencia Mexicana, creando una falsa percepción, de mejora. En el 2024, con estos 30,000 homicidios que son oficiales, podemos decir que la violencia ha sido subestimada, ya que si contamos las actas de defunción correspondientes, vemos que se han emitido más de 36,000 actas que afirman que la defunción fue por violencia. La reacción del gobierno siempre ha sido terminar ocultando estos datos en lugar de abordar la raíz de la inseguridad. Esta estrategia no reduce la violencia, solamente engaña a la población, erosionando la confianza en las instituciones. La falta de inversión en seguridad pública, tal como capacitación policial y probablemente el enfoque de proyectos políticos reflejan una negligencia que mantiene a los mexicanos en un estado de inseguridad constante, bloqueando el ascenso en la pirámide al siguiente nivel. La seguridad económica, que es parte de este segundo nivel del que les estoy hablando, permite a los ciudadanos cubrir necesidades básicas y planificar su futuro. Sin estabilidad económica, no pueden avanzar hacia la supertenencia o la estima. El Producto Interno Bruto per cápita cayó un 2% entre 2018 y 2024 y la inflación alcanzó el 8% en el año 2024, afectando el poder adquisitivo. La reacción del gobierno, otra vez, ha sido ignorar el estancamiento como si eso fuera a solucionar el problema. Y se enfocan en proyectos deficitarios como Mexicana de Aviación, como la refinería, el Tren Maya, el aeropuerto, que están generando pérdidas millonarias. La falta de políticas para impulsar el crecimiento económico, como incentivos a la industria, refleja una mala gestión que perpetúa la inseguridad económica en el país, manteniendo a los ciudadanos en la base de la pirámide sin que puedan salir de ella. La estabilidad económica depende de una gestión que sea eficiente en el manejo de los recursos. Las pérdidas de las empresas estatales están erosionando la seguridad económica, afectando el segundo nivel de la pirámide también. Pemex perdió 200,000 millones de pesos en 2024 y los proyectos como el de Mexicana, el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería, todos ellos son financieramente insostenibles. Otra vez, el gobierno ha tratado de justificar estas pérdidas como inversiones a largo plazo, ignorando el impacto inmediato en la economía. Pero la priorización de proyectos políticos sobre sectores productivos, tales como la manufactura, que genera más riqueza que Pemex en México, refleja una falta de visión. Y esto agrava la inseguridad económica, que es esencial para cubrir las necesidades básicas y fomentar la confianza. La inflación y la pobreza bloquean y detienen a los ciudadanos en este nivel, atrapándolos en la precariedad. La inflación del 8% en el 24, la pobreza de 40%, limitan el acceso a bienes esenciales, lo que termina por generar una violencia de pobreza, delincuencia. Fieles a su discurso, el gobierno siempre ha querido minimizar el impacto de la inflación sin implementar medidas que sean efectivas como subsidios o controles de precios en donde los tienen que hacer. La falta de apoyo a los sectores más vulnerables, combinada con el desvío de recursos a proyectos faraónicos, terminan por agravar la desigualdad, afectando no solamente la seguridad, sino también la estima colectiva al generar desesperanza en la población. La confianza en el gobierno fomenta la pertenencia y la estima, pero la manipulación de la percepción erosiona estos niveles, manteniendo a los ciudadanos desconectados. La cuarta transformación presume ese 80% de aprobación como si fuera un logro, pero se espera que la elección del Poder Judicial tenga una participación menor del 10%, reflejando el descontento de la ciudadanía. ¿Dónde está ese 80%? La reacción otra vez del gobierno ha sido manipular procesos electorales con acarreos, utilizando los siervos de la nación y recursos públicos. Esta falta de legitimidad, junto con el discurso que descalifica a la oposición como bots, como chayoteros, genera desconfianza en el público, en la población, afectando la cohesión social y la autoestima colectiva, separando a la sociedad. Un sistema democrático confiable apoya la seguridad y la estima y garantiza la participación ciudadana. Su debilitamiento únicamente erosiona estos niveles, y Claudia Sheinbaum es lo que está logrando al debilitar al INE. Está evocando el regreso donde el Ejecutivo controlaba las elecciones y quiere justificar esto como si fuera una democratización, pero la realidad es que son un retroceso autoritario.
La manipulación de estas elecciones, como la judicial del mes que entra, y el uso de recursos públicos para el acarreo reflejan un desprecio por la democracia, afectando la confianza y la pertenencia de los ciudadanos. Los recursos públicos deben ser utilizados para que los mexicanos obtengamos el mayor beneficio de ellos, y una de sus características debiera ser la de priorizar la seguridad económica y física de los ciudadanos. Desviarlos a otros países termina por afectar este nivel. El envío de 2,000 millones de pesos a Cuba desvía fondos esenciales en un momento de crisis económica y de seguridad. La reacción del gobierno otra vez ha sido justificar este apoyo como parte de una solidaridad internacional, ignorando las necesidades internas y reales de los ciudadanos de este país, a quienes se deja morir en los pasillos de los hospitales o a las puertas de los mismos. En un contexto de pobreza donde tenemos el 40% de la población en esa etapa, las pérdidas de las empresas estatales nos muestran que hay una falta de priorización afectando la confianza en el gobierno y con una estabilidad económica de los mexicanos que no va a moverse. México en el 2025 está estancado en el nivel de seguridad de la pirámide de Maslow, incapaz de garantizar protección física o estabilidad económica, lo que termina por bloquear el progreso hacia la pertenencia, la estima, la autorrealización, que es el siguiente nivel. La inseguridad, con los 30,000 homicidios anuales y una percepción del 70% de inseguridad, reflejan un gobierno que manipula datos en lugar de combatir la violencia. La economía, con un Producto Interno Bruto per cápita en declive y pérdidas en proyectos como Pemex, el Tren Maya, Mexicana de Aviación, están perpetuando la precariedad. El gobierno reacciona como con la reforma judicial ilegal, con el acarreo y el desvío de 2,000 millones de pesos a Cuba, y todo esto termina por agravar la desconfianza con una participación electoral esperada de menos del 10%. La 4T está priorizando su imagen pública sobre el bienestar, acabando con la confianza y la cohesión social. Este video es un llamado a los ciudadanos para exigir un gobierno que invierta en seguridad, que estabilice la economía, que fomente un México en donde todos puedan ascender en la pirámide desde la protección hasta la realización plena.